la vida, la familia, la libertad, es algo ciertamente muy bueno. Agradezco a los amigos que me han invitado a poder dar esta clase. Tengo entendido que tengo una hora. Cuando esa hora se cumpla y tengamos que pasar a las preguntas, avísenme. Incluso les pido, si no es molestia, que me avisen cuando me queden 10 minutos a los amigos de la organización, porque esta charla que tengo hoy preparada para ustedes es una charla totalmente inédita, y con las charlas inéditas lo que ocurre es que al no haberla dado nunca, uno no sabe bien cuánto puede durar. Entonces, si me dicen quedan 10 minutos, yo ya sé que tengo que acelerar todo lo posible para poder terminarla y dar un espacio a las preguntas. Muy bien. El chat, yo no sé si está abierto para la gente que está del otro lado. Sí. Yo no sé si la gente tiene libertad para chatear, pero en general cuando doy clases por Zoom, me gusta que el chat esté disponible para los estudiantes, porque de esa forma yo a veces voy haciendo preguntas a ver cuán despiertos están, y no solamente cuán despiertos están, sino también para tratar de medir si me están siguiendo en lo que estoy diciendo. Entonces, si pueden escribir algo en el chat, saludar en el chat o lo que sea. Bueno, ahí Roxana ya puso que ella quiere hacer una pregunta en vivo. Sí, yo supongo que al final hay un tiempo destinado para las preguntas. Roxana, yo te conozco, claro. Hola, Roxana, mira, te acabo de ver en la pantalla de Aguascalientes. Me acuerdo que nos conocimos en una gira hace algunos años, creo que el 2018. Bueno, voy a compartir pantalla porque he preparado una presentación. Le voy a pedir al host que me habilite la opción para compartir pantalla, por favor. Habilitado, ¿no? Me dice que lo tengo deshabilitado yo. Entonces, yo, mientras tanto, les voy comentando de qué va esta idea. A mí me han pedido que desarrolle una conferencia cuyo título es "Cómo construir alternativas y dar una batalla política y cultural efectiva en el nuevo panorama global". Listo. Yo creo que el primer desafío de todos cuando me dieron este título, cuando me sugirieron este título, en verdad, el primer desafío que a mí se me ocurrió fue pensar de qué van estos términos, ¿no? Es decir, yo no puedo responder, yo no puedo dar una buena conferencia sobre esto si primero yo no puedo especificar a qué nos estamos refiriendo con cultura, a qué nos estamos refiriendo con batalla, ¿a qué nos estamos refiriendo con batalla política? ¿A qué nos referimos con política? ¿A qué contexto nos estamos refiriendo además cuando hablamos de todo esto? Entonces, yo creo que el primer desafío, y en gran parte los que siguen algunas conferencias y clases mías saben que yo siempre hago mucho hincapié con la importancia de entender los términos que estamos usando y saber cómo los estamos usando, porque esa es la clave para elaborar buenas alternativas. O sea, a ver, primer mensaje de esta conferencia: no podemos utilizar palabras sin conocer qué estamos diciendo con esas palabras que utilizamos. Y ustedes pueden pensar, uy, pero qué raro esto que está diciendo, si yo uso muchas palabras y las uso precisamente porque entiendo lo que significa. Bueno, en verdad no, en verdad hay muchísimas palabras que nosotros no entendemos lo que significa y que las usamos porque sabemos en qué contexto se utilizan, pero no nos hemos puesto a tratar de especificar su sentido más profundo. Incluso me viene ahora a la cabeza San Agustín, una de las... O sea, no yo, el santo, yo no tengo ni un pelo de santo, el San Agustín, ¿no? De Hipona. San Agustín tenía una frase célebre que decía algo así como que cuando no me preguntan por qué es el tiempo, yo lo sé, pero cuando me preguntan qué es el tiempo, ya no lo sé. Claro, algo así pasa, me parece a mí, con todos los términos que están involucrados en el título que a mí me han dado para esta conferencia. ¿Sabemos qué es la cultura? ¿Sabemos qué es la política? ¿Sabemos qué es una batalla cultural? ¿Sabemos qué es una batalla política?
para yo poder ofrecer alternativas, que es lo que se me ha pedido, creo que primero tenemos que empezar por definir todos estos términos, que ya en sí es una alternativa, es una propuesta, ¿no? Porque nos va a dar un grado de conciencia, que va a ser mucho más fácil pensar alternativas. Entonces, yo voy a empezar primero que nada por el tema de la cultura. ¿Qué es la cultura? A ver, tírenme en el chat los que quieran participar, así, muy cortito, ¿qué les parece que es la cultura? A ver, uno de los objetivos de esta charla también es que podamos empezar a pensar en abstracto, podamos ir ejercitando. A ver, ahí dice Jessica, es la idiosincrasia de un país. Luca dice, las expresiones de la tradición. Daniel, esta me gustó un poco más, la manera en que vivimos. Conjunto de tradiciones, a ver, se me va pues ya caen, los costumbres de los pueblos, el conjunto de tradiciones, lo que identifica una nación, la forma de vivir, pensar de una comunidad. Cultura es toda producción humana, lo que nos define socialmente, tradiciones, costumbres. Andrés dice los hábitos y lenguaje de una sociedad. Es la tradición de un lugar, aquello que marca la identidad de un país. Bueno, fíjense que todos están dando respuestas que son, a ver, acá no hay respuestas incorrectas. Todas estas respuestas yo las considero correctas, enmarcadas en una acepción de la cultura. En la cultura hay tres grandes acepciones. O sea, hay tres grandes formas de explicar qué es una cultura. ¿Sí? Ahí siguen idiomas, comidas, valores, etc. La construcción social de la historia por parte de un grupo de personas. Todas las nociones que ustedes han arrojado en el chat corresponden a una sola de las tres grandes acepciones de cultura. ¿Cuál de las tres que yo puse en pantalla ahora creen ustedes que es la que corresponde con las nociones que ustedes han arrojado? ¿La acepción ilustrada, la acepción estética o la acepción antropológica? A ver, vamos, antropológica, dice María Inés. Gema dice antropológica. Exactamente, exactamente. Voy a terminar con la antropológica porque veo que, bueno, voy a empezar por la antropológica porque veo que es la que ustedes tienen más frescas. Claro, la acepción antropológica es la que hoy domina la comprensión de la cultura. Hoy cuando hablamos de cultura, en general, cuando no lo contextualizamos, yo ahora no lo contextualicé, yo les dije, oigan, ¿qué es esto? ¿Qué es la cultura? Y ustedes me dieron muchas nociones. Todas esas nociones remitían a una acepción antropológica. La acepción antropológica de cultura aparece en el siglo XIX, con un antropólogo británico llamado Taylor. Este antropólogo británico designó como cultura todas aquellas características de la vida de un grupo social que no eran heredadas genéticamente. Lo voy a repetir. Se designó como cultura todas aquellas características de un grupo social que no eran genéticamente heredables. Por ejemplo, mi religión. ¿Mi religión la heredo genéticamente? No, no la heredo genéticamente. Por ejemplo, los modales que yo utilizo en la mesa, ¿los heredo genéticamente? No, los aprendo porque mi papá y mi mamá me enseñaron a comer de esa forma. Por ejemplo, mi idioma, ¿es una herencia genética? No, porque yo puedo tener padres que hablen español y yo hablar inglés porque yo nací en Estados Unidos. Supónganse ustedes, no es el caso. Entonces, ¿a qué se llamó cultura a partir del siglo XIX y es la acepción que hoy domina? Se llamó cultura a todos los rasgos sociales que no son heredados genéticamente. Pero esa acepción de cultura es una acepción tardía. La palabra cultura se va a poner de moda, o por lo menos se va a empezar a utilizar significativamente, al menos un siglo antes, siglo XVIII. Allí en el siglo XVIII aparece lo que yo llamo la acepción ilustrada de cultura. La acepción ilustrada de cultura suponía una jerarquía cultural
donde había un esfuerzo en cultivar el espíritu para que uno pudiera vivir una vida realmente plena, realmente humana. El refinamiento, por ejemplo. Claro, si yo les digo, y fíjense cómo todavía esta acepción opera en nosotros, si yo les digo, por ejemplo, indíqueme para usted quién es una persona culta de su país, sería muy raro que ustedes me digan que un jugador de fútbol es una persona culta, por ejemplo. Lo más probable es que ustedes me señalen un filósofo, un escritor, un académico, no sé, incluso quizás un artista. Pero es raro que ustedes me digan, miren, en mi país la persona más culta que hay es Lionel Messi. No, bueno, yo creo que respondería, por ejemplo, apenas escucho de cultura, a mí por lo menos se me viene a la cabeza Borges, por ejemplo, ¿no? No sé si se me ha tildado a mí, si me pueden poner en el chat si esto se está escuchando bien lo que estoy diciendo, porque recién creo que sí, o si está trabado. Avísenme. Bien, ok, genial, genial. Si hay algún problema que se empiece a trabar, avísenme también. Bien, entonces fíjense que acá nos damos cuenta que nosotros usamos además otro tipo de noción de cultura cuando hablamos de esta persona es culta o esta persona le hace falta cultivar su espíritu, por ejemplo, ¿no? Esta acepción es propia, insisto, del siglo XVIII, pero nos acompaña hasta hoy. Y además hay una tercera acepción, que es la acepción estética. Nosotros identificamos muchas veces el dominio de la cultura como el dominio de la recreación ociosa. ¿Qué es el ocio? El ocio no es el descanso. Cuidado, esto es muy importante. El ocio es la negación del negocio. Si vamos a la raíz etimológica, o sea, si vamos a la etimología de la palabra, la negación del otium, ocio, en latín se dice otium, se escribe otium. ¿Cómo se niega en latín? Neg. Neg otium. ¿Por qué motivo? Porque el ocio es, por definición, una actividad que no tiene ninguna utilidad. Entonces nosotros actualmente identificamos el dominio de la cultura con aquello que no tiene ninguna utilidad más allá de recrear nuestro espíritu y nuestra vida social. Por ejemplo, ¿cuál es la utilidad de ir a un museo? ¿Cuál es la utilidad de contemplar un cuadro bello, por ejemplo? ¿O cuál es la utilidad de escuchar música que a uno le gusta? ¿O cuál es la utilidad de recrearse en una específica literatura? Bueno, salvo que ustedes me digan, mira, la utilidad es que yo puedo descansar para después estar bien activo en mi trabajo, en mi negocio, entonces yo ahí diría, bueno, esto no es cultura, esto es simplemente un descanso para prepararte para seguir trabajando. Pero cuando nuestra comunión con esos materiales culturales se realizan estéticamente, allí aparece el dominio de lo que no tiene utilidad. Insisto, esto lo seguimos utilizando hoy cuando decimos, por ejemplo, vamos a hacer un paseo cultural. Si yo les digo, vamos a hacer un paseo cultural, ustedes muy probablemente van a interpretar que yo los voy a llevar, por ejemplo, a un museo o a un monumento histórico o a una iglesia gótica del siglo XIII, no sé, por ejemplo, ¿no? Del siglo XIV, qué sé yo. Si difícilmente ustedes piensen que si yo les digo vamos a hacer un paseo cultural, yo no creo que ninguno de ustedes se piense que yo los voy a llevar, no sé, digamos, a un shopping, a un mall, a un centro comercial, ¿no? Sería medio raro un paseo cultural en un centro comercial. Sería raro. Entonces, lo que yo les quiero hacer ver es que las palabras muchas veces tienen muchos significados distintos y nosotros tenemos que dar una respuesta en esta clase. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar? Y tenemos que empezar por decir qué es la batalla cultural, pero yo no puedo decir qué es la batalla cultural si antes yo no hacía esta discusión y yo les mostraba que hay un montón. Acá hay tres grandes, hay otras acepciones, pero estas son las fundamentales para mí. Tres acepciones fundamentales de cultura. Yo puedo resumir todo esto a mí, a ver, y esto ya es un gusto personal, ustedes pueden armar otra definición, pero la definición que yo propongo para poder sintetizar todo esto que dije de cultura, yo creo que podemos definir la cultura como el campo de la subjetividad humana en cuyo seno se conforman tipos particulares de ideologías, signos,
valores, creencias y normas que terminan caracterizando la vida social, ¿sí? La cultura es un conjunto de elementos, muchos de los cuales ustedes ya arrojaron en el chat correctamente. Me pregunta ahí Maite si la acepción ilustrada es también estética. Bueno, no, porque la acepción ilustrada incluye también la moral e incluye el conocimiento científico. Entonces, la acepción ilustrada remite a lo estético porque lo estético lo cultiva uno, pero no solamente lo estético te cultiva, sino que te cultiva una moral correcta y un conocimiento verdadero y racional. Y racional, no irracional. Cada vez que digo y espacio racional parece que dijera irracional, pero no. Un conocimiento verdadero y racional es lo que el espíritu ilustrado lo cultiva, ¿ok? Entonces, sí, es una condición lo estético, pero es necesaria, pero no suficiente, ¿ok? Entonces, si ustedes creen que, digamos, si ustedes ven que yo estoy yendo muy rápido, cualquier cosa, como recién hizo Maite, me lo van preguntando en el chat y después al final de las preguntas va a haber menos preguntas, porque ya voy a haber estado respondiendo muchas cosas en el momento en que hacía falta, ¿sí? Por eso me gusta que el chat también esté abierto. Bien, entonces, esto es lo que yo creo que podemos definir al menos parcialmente por cultura ahora para poder definir qué es una batalla cultural, ¿sí? ¿Qué es una batalla cultural? Si entendemos esto por cultura. Yo les voy a poner un ejemplo y ustedes me van a... Vamos a empezar por casos, ¿sí? Yo les voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir si les parece que es una batalla cultural o no. Vamos a suponer... vamos a suponer esto. Hay un conflicto electoral. Ustedes en México están en este momento en un conflicto electoral, ¿no? O sea, hay una batalla electoral. La batalla electoral donde se disputan distintas posiciones políticas, ¿podemos decir que eso es una batalla cultural? Rápido, sin pensarlo demasiado, me ponen en el chat sí o no. Sí, no. Muchos ponen que sí, muchos ponen que no. Bien. Mitad y mitad, ¿eh? Estamos 50 y 50. La mitad dice que sí. Bueno, ahora un poquito más de la mitad dice que sí. El hecho de votar, ir a votar, ¿es parte de una batalla cultural? ¿Yo estoy dando batalla cultural cuando estoy votando? Ponen que sí, otros ponen que no. María Inés pone que no. Miren, a ver, por supuesto que todo esto está siempre sujeto a opinión. Yo voy a dar mi impresión del asunto. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que todo lo que refiere al dominio de las instituciones políticas remite a batallas políticas. Y acá Roxana tiene un buen punto. Dice, es el ejercicio de la culminación de una batalla cultural. Me encantó. Me encantó lo que puso Roxana. Buenísimo. Ya lo vamos a ver. De hecho, se adelantó un poquito. Claro, o sea, el hecho del voto no es estar dando una batalla cultural, es el resultado final. O sea, yo ya estoy fuera de la batalla cultural cuando estoy yendo a dar mi voto. Cuando yo estoy dando mi voto, estoy simplemente dirimiendo un partido político que suma voluntades. Sumo los votos de un lado, sumo los votos del otro lado. Y de ahí saco entonces al ganador. La batalla cultural es algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque en la batalla cultural no se disputa un cargo político. En la batalla cultural lo que se disputa es lo que los políticos deben ofrecer para obtener votos. O sea, la batalla cultural en este sentido es previa a la batalla política. En la batalla cultural uno lucha por cosmovisiones, o sea, por visiones de la vida, por visiones sobre los valores, por visiones sobre las normas, las creencias, etcétera, etcétera. Y después, como resultado de esa lucha, van a aparecer políticos. Si quien viene dominando la escena de la batalla cultural, por ejemplo, son todos abortistas porque han dominado la cultura, pues entonces es lógico que los políticos estén después, como reacción a ese resultado de batalla cultural, ofreciendo políticas abortistas. Yo les voy a dar una definición así muy cortita, hay muchas definiciones que uno puede dar,
pero vamos a entrarle por acá a la batalla cultural. La batalla cultural es aquella batalla, a ver, antes que nada, ¿qué entendemos por batalla? Pónganme en el chat. ¿Qué entienden por batalla? Con una o dos palabras. Enfrentamiento. Bien. Están afilados. Bien. Pelea, lucha, contienda. Exactamente. Enfrentamiento físico o ideológico, confrontar, guerra, estrategia de agendas, lucha por intereses distintos. Bien, bien. Choque, ahí está. La batalla es un choque, y en ese choque es porque hay intereses distintos, porque hay una disputa. Una batalla es una disputa, y hay algo que se disputa en toda batalla. Si no, no tendría sentido la batalla. ¿Qué me disputo yo en una batalla? Me disputo algo. ¿Qué me disputo yo en una batalla cultural? Les pregunto. ¿Qué me disputo yo en una batalla cultural? ¿Por qué estoy luchando en una batalla cultural? ¿Cuál es el botín de la batalla cultural? La verdad, el bien, demasiado metafísico. Una idea me gusta un poco más. Valores es un elemento. Convencer al otro... conseguir lo deseado, sí, por eso te estás disputando, pero ¿qué es lo deseado? Fíjense, vamos a poner pausa en lo que están poniendo. Esto es muy simple, amigos. Están poniendo algunos valores. Bueno, valores es un elemento de cultura. Fíjense la definición. Es un elemento. En una batalla cultural, ¿nos disputamos solamente valores? ¿Que es solamente un elemento de la cultura? Identidad es un elemento de la cultura. ¿Qué nos disputamos en una batalla cultural? La libertad no necesariamente. La libertad cuando la libertad está en juego, a veces que no es por la vida, que no es por la libertad, puede ser por otras cosas. Cosmovisiones, eso me gustó un poco más. Una concepción de la vida. Ahí va, un poquito más abstracto. Necesitamos descender en la abstracción. Bien, identidad. Es que pasa que hay batallas culturales que son identitarias y hay batallas culturales que no son identitarias. Las masas, bueno, pero las masas también se las disputan los políticos. Los votos, no. No. El voto se lo disputa una batalla política, no una batalla cultural. ¿Ven por qué a mí me parece muy importante definir los conceptos? Porque si no estamos hablando como en la Torre de Babel, hablamos de idiomas totalmente distintos y por lo tanto no podemos hacer buenas estrategias. ¿Se dan cuenta? A ver, iba por ahí lo de cosmovisiones, iba por ahí lo de una visión sobre la vida. ¿Qué nos disputamos? ¿Cuál es el botín de una batalla cultural? Las ideologías, me dice Maite. Bueno, la ideología es un elemento de la cultura, pero solo uno. Hay algo más. ¿Saben qué nos disputamos en una batalla cultural? Ideologías, signos, valores, creencias, normas, costumbres. ¿Qué nos disputamos en una batalla cultural? Cultura. Ya está, eso era. ¿Cuál es el botín de la batalla cultural? La cultura. ¿Qué nos disputamos en una batalla cultural? La cultura. No los valores, porque los valores es un pedacito de la cultura. No las creencias, porque es un pedacito de la cultura. Nos disputamos la cultura en general, porque todos los elementos de la cultura están interconectados. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el botín de la batalla cultural? La cultura. ¿Y cuál es el medio? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de la batalla cultural? La cultura. ¿Cuál es el medio para conquistar ese fin en una batalla cultural? A ver si me ayudan en el chat. Piénsenlo. Esta clase es para pensar, no es un monólogo lo que estoy haciendo. A mí me interesa que ustedes piensen y puedan, a ver, aunque esté bien o mal, o ni bien ni mal, educación, política, la batalla política usa política. Ideas, convicciones, transmisión de ideas, educación. Me gustó lo de educación, por ejemplo. ¿Cuál es el medio de la batalla cultural? La persona es demasiado general, porque en una batalla política también las personas se disputan como medios. Las emociones, sí, pero también las razones. Medios de comunicación, la sociedad civil, ese me gustó. ¿Cuál es el medio de una batalla cultural? La sociedad civil. Me encantó ese. Me encantó. Excelente, Teresa. Teresa Angulo, ¿sos de Puebla? ¿Puede ser? Me parece que sos de Puebla. Sí. Un beso grande, Teresa. Mira, ahí está. Con cultura. Bien, Rafael. Excelente. ¿Cuál es el medio de la batalla cultural?
La cultura. ¿Qué es la cultura? Las instituciones culturales. Los colegios, las universidades, los medios de comunicación, las iglesias, los libros, las ONGs, la sociedad civil, como pusieron recién. Esto es muy, muy, muy importante porque yo les voy a hacer una pregunta tramposa ahora. Bueno, no sé cuán tramposa es. Ustedes contesten rápidamente. Ejemplo. Estados Unidos conquista México, supónganse. Estados Unidos se mete, invade México y a punta de pistola el ejército comandado por Biden prohíbe a los católicos ir a las iglesias y quiere desterrar, quiere generar una cultura en la cual se destierre a punta de pistola la religión en México. ¿Eso es una batalla cultural? Luca dice que sí, Rosario sí, sí. Dicen que sí. Teresa dice que no, Felipe dice que no. Algunos dicen que no. ¿Por qué no? Ahí está. Bien, Jesús. No es militar. La batalla cultural no es militar. La batalla cultural tiene como medio y como fin la cultura. En el ejemplo que yo les di, mandamos a las Fuerzas Armadas a punta de pistola, ¿a qué? A imponer una cultura. ¿El fin era la cultura? Sí, el fin era la cultura. Y la trampa de mi ejemplo es que el medio no era la cultura. ¿Saben cuál era el medio? La fuerza física. La fuerza bélica. Entonces, yo les cambio ahora de nuevo el ejemplo. Vamos a suponer que una organización internacional dice, yo quiero imponer el feminismo y el aborto en México y para eso voy a comprar periodistas, académicos y influencers para que empiecen a bajar un discurso abortista. ¿Eso es batalla cultural? Sí, perfecto, perfecto. Todos entendieron, todos han puesto que sí. Listo, ya saben lo que es una batalla cultural. Y esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos estar hablando de términos sin conocer y sin haberlos pensado bien. ¿Qué es una batalla cultural? Es una batalla en la cual se disputa la cultura por medio de la cultura. La cultura es el botín, el medio para conseguir ese botín es la cultura. Entonces, vamos a pasar a otra cosa. Ahí me ponen Antonio Gramsci, sí, exactamente. Vamos a pasar a otra cosa. El otro término, ¿se acuerdan? El título de esta charla, de esta clase era batalla cultural, batalla política, alternativas. Esas eran las palabras clave. Entonces, ¿qué es la política? Uf, más difícil todavía. ¿Qué es la política? ¿Alguien tiene alguna idea que quiera compartir en el chat? Así muy rápido. ¿Qué es la política? El arte del poder, filosofía aplicada, sí, filosofía práctica, ejercicio democrático, pero puede ser no democrático. El arte de gobernar, me gustó esa. El arte del bien común es una definición medieval, está bien, de la filosofía, por ejemplo, tomista. Gobernar al servicio del bien común, muy tomista. Estrategia para vencer y gobernar, esa me gustó, esa es la que Joan, muy bien, Joan. A ver, insisto, arte supremo de velar por el bien común, dice Jorge. Bien, acá han aparecido dos tipos de definiciones. Antes, cuando les pregunté por cultura, apareció una, que fue una acepción antropológica. Ahora han aparecido dos. Han aparecido, digamos, si se quiere, una visión clásica, casi que idealista, y otra visión realista. Cuando me dicen es el arte de gobernar o es el arte de ejercer el poder, eso es una visión realista. Arte de la construcción de acuerdos, es totalmente realista. Cuando me dicen es el arte de coordinar a la sociedad para llegar al bien común o algo más o menos así, es una acepción idealista, clásica, normativa, vamos a decir, mejor, me gusta esa palabra, es normativa. Es qué debe ser la política. ¿Qué debe ser la política? Bueno, los procesos necesarios para llegar al bien común. Es normativa. Ahora, hay otra acepción que es la realista, que es, bueno, al margen de lo que deba ser la política, ¿qué es la política?
Bueno, y ese es un problema, ¿no? O sea, yo ahora voy a dejar de lado la acepción normativa, que está bien como normativa, y voy a meterme en el realismo político, que es aparte de donde yo vengo, en definitiva. ¿Qué es la política? Bueno, primero que nada, distingamos la política de lo político. La política y lo político no son lo mismo. La política podemos llamarle a todas las instituciones políticas que enmarcan las contiendas normales dentro de la política, dentro de las disputas por poder. Ya está. O sea, cuando decimos, ¿te gusta la política? Refiriéndonos a, ¿te gusta, no sé, estás en algún partido político, lees la sección de política del diario, te gusta informarte sobre política? Estamos hablando de la política. Cuando hablamos de políticas públicas o de procesos legislativos, estamos hablando de la política. Cuando hablamos de lo político, estamos hablando en un nivel ontológico. O sea, nos estamos preguntando por el ser de lo político, o mejor dicho, por el ser de la política. Cuando hablamos de la política, estamos hablando al nivel de la superficie óntica, o sea, de la superficie. No quiero usar muchos tecnicismos. Si algo no se entiende, me avisan. Cuando hablamos de la política, estamos hablando de AMLO, su gabinete, las elecciones que vienen ahora, cuáles son los partidos, cuáles son las encuestas, qué dicen los canales de televisión de lo que va a pasar o de cómo están distribuidas las posibilidades. Eso es la política. Lo que vos prendés en la televisión en un canal político y ves en el canal político. Ahora, lo político es algo mucho más profundo. Lo político es cuál es el ser de eso que llamamos política. ¿Qué es eso que llamamos política? Y acá yo me voy a quedar con lo político, descarto la política por un rato, y en lo político hay dos grandes, hay muchas acepciones, yo les presento ahora dos porque obviamente hay poco tiempo y tengo que presentarles dos acepciones. La política como libertad, de Hannah Arendt, allá están viendo a Hannah Arendt, ¿sí? ¿Qué piensa Hannah Arendt? Bueno, que la política lo que constituye es una dimensión en la cual el hombre puede ser libre porque puede gobernarse a sí mismo, puede organizar su gobierno. En la política, en el espacio de lo político, es donde el hombre se realiza como creador de sus sistemas sociales. Por eso es libre, porque es libre de estructurar sus propias normas. ¿Sí? ¿Ustedes saben quién es el del señor del lado? A ver si alguien en el chat me responde. Hannah Arendt es la de la izquierda. Y el señor del lado, a ver si saben quién es. A ver si alguien aparece ahí. No. Bueno, no, es Carl Schmitt. Schmitt, ¿sí? Carl, no con K, sino con, miren, se lo voy a escribir porque no lo puse aquí. Se lo voy a escribir en el chat. A ver, me parece que mandé uno directo. No sé por qué estaba puesto para directo, para una sola persona. No sé cómo cambiarlo. Bueno, no lo voy a poder escribir. Si alguien lo quiere buscar por internet y ponerlo en el chat, sería genial. Carl Schmitt. Es parecido como Cabildex lo puso, pero le falta, es S-C-H-M-I-T-T. Ahí está, como Luca lo puso. Bien, Carl Schmitt. Carl Schmitt tiene otra visión, que no es la de Hannah Arendt. Hannah Arendt, insisto, ve la política como un espacio de autodeterminación, o sea, de libertad. Carl Schmitt dice, no, la política es un espacio de antagonismo. ¿Qué define a la política? El conflicto. Ahí está, genial Luca, la distinción amigo-enemigo. Yo me voy a quedar con Schmitt, me interesa más la visión de Schmitt, ¿sí? Creo que hoy es la que tendríamos que nosotros que empezar a usar. Bien, esto que dijo Luca, la distinción amigo-enemigo, ¿qué significa? Bueno, significa que Carl Schmitt va a pensar en un libro de él que se llama El concepto de lo político, va a pensar qué es lo específico de la política, cuál es el ser de la política. Bueno, va a decir, si en la moral la distinción moral es entre bueno y malo, y en la estética es la distinción entre bello y feo, y en la epistemología será, no sé, la distinción entre cierto y falso. ¿Cuál es la distinción en la política? Bello, feo, bueno, malo, cierto, falso, amigo, enemigo. Ahí está.
La distinción de lo político es la distinción entre los amigos y los enemigos. ¿Mm? ¿Es maniqueo? Bueno, puede ser. O sea, no sé si yo diría que es maniqueo, pero no me quiero meter ahora con eso. Lo que Carl Schmitt dice es, a ver, ¿dónde aparece la política? Allí donde constituimos un nosotros, una identidad colectiva llamada nosotros, y esa identidad política, al constituirse, instituye un ellos como enemigo. La frontera que separa al nosotros como amigos del ellos como el enemigo es la frontera que podemos significar con la palabra política. ¿Esto les parece, digamos, demasiado abstracto? Probablemente les parezca muy abstracto porque nos han anestesiado políticamente en todo este tiempo. No nos han permitido pensar la política como antagonismo. Nos han siempre hecho pensar la política como nada, como una cuestión de dirimir quién va a estar los próximos 4 años en el poder y nada más. Esta concepción, al margen, por ahí ponen que no es cristiana. A ver, yo no vengo a hablar de cristianismo. Yo hago filosofía política y creo que esta es la mejor filosofía política para poder en este momento enfrentar lo que estamos viviendo. Y voy a tratar de explicarles por qué. Esta filosofía política de Carl Schmitt ha sido tomada por la nueva izquierda. Ahí Lázaro pone el otro, no es necesariamente enemigo. Exactamente, ese es el exabrupto, si se quiere, o es la exacerbación de Carl Schmitt. Pero ahí vamos, ahí vamos. Esta señora, una post-marxista llamada Chantal Mouffe, en un libro titulado en torno a lo político, está ahí citado ahí abajo, en torno a lo político, que yo se los recomiendo, ella toma la concepción de Carl Schmitt y dice, bueno, a ver, esperemos, vamos a pensar esto, ella lo piensa para la izquierda. Y dice, las identidades siempre son identidades colectivas, ellos, nosotros. Esto es totalmente cierto, ¿ok? Es decir, cuando nosotros constituimos un nosotros, es porque fuera de un nosotros hay un ellos. Si todos fuéramos unos, no tendría ningún sentido hablar de ellos y nosotros. Siempre las identidades colectivas son la diferencia entre un ellos y un nosotros. Nosotros los católicos. ¿Por qué nosotros somos católicos? ¿Porque hay un nosotros católicos? Bueno, porque hay otros, hay ellos que son ateos, judíos, musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. O por ejemplo, nosotros los hombres. ¿Por qué somos hombres? Bueno, nuestra identidad colectiva se basa en que hay un ellos que son mujeres y viceversa. Siempre las identidades colectivas se construyen diferencialmente. Siempre hay una exterioridad constitutiva de mi identidad colectiva. Esto es muy, muy importante. Y en las identidades colectivas siempre hay antagonismos latentes. Es decir, y ahí está muy bien lo que dijo Lázaro, el otro no es necesariamente un enemigo. Efectivamente, pero el otro es potencialmente un enemigo. No es necesariamente un enemigo, pero es potencialmente. ¿Esto qué significa? Que en ciertas circunstancias esa división entre ellos y nosotros puede, en ciertas circunstancias, generar una relación amigo-enemigo. Y cuando se genera una relación amigo-enemigo entre ellos y nosotros, estamos en el dominio de lo político. Ahora, Chantal Mouffe va a tratar de bajarle un cambio, digamos así, a la falta de pluralismo de Carl Schmitt. Chantal Mouffe va a decir, no, bueno, a ver, está bien, este es el modelo, pero en una democracia no hay enemigos, hay adversarios. ¿Por qué? Porque todos compartimos la misma pertenencia a un mismo sistema democrático. Y en un sistema democrático, si yo concibo que el otro es un enemigo, pues lo tengo que aniquilar. Y entonces ya no estoy en democracia, estoy en dictadura. ¿Se entiende? Entonces, en la política democrática, el modelo de Carl Schmitt se transforma no en una diferencia entre amigos y enemigos, sino entre amigos y adversarios. ¿Ok? Entonces, con eso matizamos un poquito. No es aniquilamiento de la política democrática, pero tampoco es competencia mercantil. No es que estamos compitiendo como dos empresarios que compiten. Esto es muy importante. En la política no acepten las explicaciones económicas. Nos han hecho creer que la política es como una especie de
mercado donde se compite como quién está vendiendo, a ver, quién da mejor precio, yo, no, él, no. No hay competencia, hay adversidad, hay lucha, hay adversidad. Denme un segundo, que tengo que sacar, me están queriendo pintar la pantalla, ahí lo acabo de sacar. Bien, bien, bien. Vamos a avanzar un poquito más, porque esto es muy importante. Así es como los postmarxistas han llegado a donde están, pensando estas cosas, ¿ok? Esta gente son lo más representativo del postmarxismo hoy. Ernesto Laclau, que ya murió hace un par de años, 3, 4 años, él va a hablar mucho de, digamos, él va a vincular lo político con el concepto de hegemonía. Y yo me estoy quedando sin tiempo, así que voy a hacer esto bien, bien rápido. Espero que no sea tan complicado y pueda quedar algo, aunque sea. ¿Qué es la hegemonía? Dice Ernesto Laclau. Los dos rasgos centrales de una intervención hegemónica son, en este sentido, el carácter contingente de las articulaciones hegemónicas y su carácter constitutivo, en el sentido de que instituyen relaciones sociales en un sentido primario. No se entendió nada, imagino yo. No se preocupen, yo se los voy a explicar ahora como pueda. A ver, la hegemonía está dada por la articulación de distintas posiciones de demandas. ¿Qué es una articulación? Una articulación, ustedes imagínense para entender esto, una cadena. Cuando yo ensamblo una argolla de la cadena con otra argolla de la cadena, o sea, un eslabón con otro eslabón, estoy formando una unidad de acuerdo a dos eslabones que son distintos. En política, traslademos esta metáfora, vamos a ponerlo, los católicos se unen con los evangélicos porque van a marchar juntos contra el aborto. Ahí tenés dos eslabones articulándose en una operación hegemónica. ¿Por qué motivo? Porque dejan de lado aquello que los diferencia para poner en común aquello que los une. Y en esa articulación terminan intercambiando intereses y formando una misma voluntad. La cadena es una sola. No contamos nosotros los eslabones como unidades separadas. La cadena es una sola. Entonces, ¿qué es el arte de hegemonizar? El arte de hegemonizar es el arte de unir identidades particulares y demandas particulares para ir generando un todo mayor que las partes, que sean capaces de constituir, por eso dice el carácter constitutivo, que sea capaz de constituir nuevas relaciones sociales. Relaciones, por ejemplo, entre católicos. A ver, yo hace poco estuve en Guatemala y hubo un congreso impresionante para que saliera una ley de libertad religiosa en el cual participaron católicos, judíos, ateos, evangélicos, musulmanes, hindúes. Fue una cosa espectacular. Y el presidente llegó y dijo, esta ley tiene que salir. ¿Qué hubo ahí? Una operación hegemónica. Dejamos de lado nuestros particularismos religiosos y entendemos que hay que dar una lucha política y no confundimos nuestras creencias religiosas con la lucha política que hay que dar. Por eso somos capaces de unirnos como los eslabones de una cadena se unen. ¿Para qué? Para hacer la cadena más fuerte. Si yo no uno eslabones en una cadena, yo tengo una cadena totalmente débil. No tengo cadena, no tengo política. Entonces, fíjense qué importante lo que este tipo le ha enseñado a la izquierda. ¿Por qué le ha enseñado esto a la izquierda? Digo, ¿por qué es importante? Porque hoy cuando uno ve, todos marchan juntos, todos son partes de un mismo proyecto. Abortistas, feministas, LGBT, indigenistas, ambientalistas, los llamados derechos humanistas, los transhumanistas, etcétera, etcétera, etcétera. O no marchan todos juntos y no tienen todos un mismo proyecto. Eso se llama intervención hegemónica, que tiene un carácter contingente de sus articulaciones. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de esas articulaciones. Yo tengo que forzarme para articular, para unir esos engranajes. Esos engranajes o esos eslabones no se van a unir solos. Es contingente, puede pasar o no puede pasar, depende de mí. Alguien tiene ahí prendido, me parece, un micrófono. ¿Podría apagar el micrófono? Gracias. Bien, entonces espero que esto haya quedado un poco, a ver, es muy difícil,
pero espero que lo he tratado de bajar a tierra todo lo que pude. ¿Por qué? Porque así es como tenemos que empezar a pensar la política. Hemos perdido demasiadas oportunidades por peleitas religiosas. No que han traído la Virgen a un evento por las dos vidas, entonces ya no vamos más los evangélicos o los católicos. No vamos a ir a este evento porque el que va a hablar va a ser un pastor y no me gusta que sea un pastor. Bueno, ahí no hay política, ahí hay religión. ¿Se entiende? Hay política donde hay un esfuerzo hegemónico. Entonces, bueno, yo tengo que avanzar muy rápido ahora. Acá yo les venía a distinguir batalla política y batalla cultural. ¿Cuál es la diferencia entre una batalla política y una batalla cultural? Pues que la batalla cultural no tiene término. La batalla cultural es perpetua y no tiene lugar, o sea, no tiene un lugar. El lugar de la batalla política es el Estado. ¿Por qué? Porque en la batalla política yo me disputo un lugar en el Estado. Ahora, en la batalla cultural se da en todos lados. La batalla cultural se puede dar en todos lados. Se puede dar en la televisión, en la radio, en las redes sociales, en la familia, en las iglesias, en las escuelas, en las universidades. Se puede dar literal en los libros, en las historietas, en los memes, en la música, en el arte, en la pintura, en la fotografía. Se puede dar en todos lados la batalla cultural. En cambio, la batalla política es un esfuerzo que se da cada ciertos años, como ustedes lo están viendo ahora. Se hace una campaña política, termina el proceso electoral, vamos a gobernar, ¿no? Esto no pasa con la batalla cultural. La batalla cultural es un esfuerzo perpetuo. Y además, digamos, yo diría que la batalla cultural establece la forma de ver la vida sobre la cual después se va a sentar la batalla política. Insisto, si yo doy batalla política a favor del LGBT durante años y conquisto todo el campo de la cultura en el sentido de celebrar el LGBT, pues entonces las batallas políticas que después den los políticos, nadie va a querer presentarse como anti-LGBT. Es el sentido común que describe Gramsci, dice Luca. Exactamente, exactamente. Entonces, esa es la relación. La batalla cultural instituye el marco cultural en virtud del cual la batalla política se va a desenvolver. Ambas batallas son imprescindibles, porque solo con batalla cultural yo no hago nada. Si yo solamente hago batalla cultural, nada me garantiza que después llegue allí un político para implementar las políticas pro vida, pro familia, a favor de la libertad, etc. Entonces yo necesito los dos ámbitos. Tampoco me sirve de nada solamente hacer batalla política. ¿Por qué? Porque mi agenda va a terminar siendo fagocitada por los que sí hacen batalla cultural, y eso es lo que le pasó a la centro-derecha en todo el continente. Macri, Piñera, etcétera, etcétera, etcétera. El Duque, toda esta gente de la derechita cobarde, lo que les pasó es que no le dieron interés a la batalla cultural y terminaron teniendo agendas con políticas culturales a favor de la izquierda. No tuvieron nunca una agenda propia. Yo voy a acelerar un poco, no voy a hablar del poder porque no vamos a tener tiempo, sino que voy a pasar a las alternativas culturales, pues ya me quedan 10 minutos nada más. Vamos a pasar a las alternativas culturales. Voy a dar alternativas, claro, porque, a ver, recuerdan ustedes, otra vez, el título de esta clase aludía a batallas culturales, batallas políticas y alternativas. Entonces, hemos hecho todo este esfuerzo para entender qué es la batalla cultural, qué es una batalla política, cómo se conecta batalla cultural y batalla política, y ahora, para cerrar la clase, ¿qué alternativas? Voy a empezar con alternativas culturales y después voy a dar algunas alternativas políticas. Primera alternativa cultural. Yo diría, nuestra batalla cultural tiene que ser proactiva. Siempre estamos reaccionando, siempre venimos por detrás, incluso en un sentido imitativo. Piensen ustedes, por ejemplo, en el pañuelo celeste. Vamos a ser sinceros, el pañuelo celeste fue una reacción frente al pañuelo verde. Quienes originaron el pañuelo verde, la idea de identificar la causa con un color de pañuelo fue el sector abortista. Nosotros, desde Argentina, en este caso, que fue donde apareció el pañuelo celeste, apareció como reacción, como, bueno, ellos son los verdes, ¿cuál color podemos ser nosotros? Y bueno, se vio que la bandera argentina era celeste y que la gente solía ir a las marchas pro vidas con la bandera argentina, y dijeron, bueno,
vamos a poner el celeste. Esa es la verdad atrás del pañuelo. Digo, esto no hay que decirlo en general públicamente porque hay gente que se puede desanimar, pero el pañuelo celeste ha sido totalmente reactivo. Y así estamos reaccionando. No digo que no hay que usarlo, pero es buena la proactividad. ¿Por qué? Porque marcamos nosotros la cancha. Un ejemplo de proactividad, Hazte Oír. Hazte Oír, ustedes conocen seguramente este autobús que lanzaron a las calles, donde dijeron los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. No existía ningún antecedente de una publicidad como esta y además que recorriera las calles. Fue una cosa súper innovadora que se hizo con muy poco dinero y que tuvo una cobertura mediática que se evalúa hoy en muchos millones de euros. Y todo lo que hicieron, todo lo que tuvieron que hacer fue alquilar un autobús y plotearlo de esa manera con ese graffiti, con esa consigna. Entonces, esto es este es un buen ejemplo de que cómo uno puede ser proactivo y además gastar poco dinero y ser muy efectivo con lo que hace si lo que tiene es una buena idea comunicacional. Segundo punto, acá hay que tener una estrategia piramidal. ¿A qué me refiero con esto? Que hay gente que piensa que todo lo importante de la batalla cultural está en Netflix, en Televisa, en TV Azteca, ¿no? O sea, en los medios de comunicación, en Hollywood. Y ahí saben con qué nos quedamos, con la base de la pirámide. La base de la pirámide es muy ancha, o sea, llega a las masas, es muy gigante. Claro, Netflix es gigante, es un monstruo. Pero ¿qué hay en la pirámide? ¿Qué está en la punta de la pirámide? Bueno, están las personas que han venido pensando todo esto. Los filósofos, los académicos, los investigadores. Entonces, digamos, cuando uno piensa la batalla cultural como una pirámide, se da cuenta que necesita de una estructura piramidal para ir derramando las buenas ideas. Pero las ideas tienen que ser creadas en algún punto. No es que las ideas aparecieron de la nada en Netflix o las ideas aparecieron de la nada en Hollywood. No, si yo empiezo a rastrear esas ideas, me voy a ir hasta la punta de una pirámide donde me voy a encontrar con muy pocos individuos, que son los filósofos que pensaron esas ideas. La ideología de género, por ejemplo. La ideología de género tiene un origen filosófico muy concreto en la pluma de un puñado de filósofos. Y hoy esa es la ideología que rige nuestra concepción sobre la sexualidad. ¿Por qué? Porque es la que difunde Netflix, Hollywood, Televisa, TV Azteca, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿la creó Televisa la ideología de género? ¿La creó Netflix a la ideología de género? No, la crearon filósofos que, insisto, se cuentan con los dedos de una sola mano. Entonces, hay que tener esta estructura piramidal, no ver solamente la base, ver también hacia arriba, qué hay arriba. Incorrección política. Este libro acaba de salir en Argentina. La rebeldía se volvió de derecha, está muy preocupada la izquierda, porque se están dando cuenta que han perdido el monopolio de la rebeldía y que la derecha hoy es rebelde. ¿Por qué hoy es derecha? ¿Por qué hoy es rebelde cierta derecha? Porque ha abrazado la incorrección política. No hay que tener miedo a la incorrección política. No hay que tener miedo a que alguien, algún tibio, te venga a decir, ay, no, a mí me parece que lo que estás diciendo puede caer mal, entonces yo te sugiero que no lo digas más. O no, esas formas como esta, esas formas a mí no me gustan. Ajá, no te gustan, pero ¿sabes qué pasa? Miren, esto me lo dijo gente en España, gente muy católica, muy de la línea nuestra, muy pro vida, pero no, lo que hizo Hazte Oír no es propio de un espíritu católico, no fue respetuoso, incluso hasta me dijeron que hubo gente católica que lo consideró violento, pero vamos a los resultados. Esta gente tuvo resultados espectaculares y la gente que la criticaba no tuvo ningún resultado en su vida. En su vida hizo absolutamente nada esa gente. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es tener los huevos para decir las cosas como son. Porque hay mucha gente esperando que haya gente que diga las cosas como son. Y si esas cosas como son molestan, pues mal por aquel que le moleste. No podemos estarle agradando a todo el mundo. ¿Quién dijo que yo tengo que agradarle a todo el mundo? Cuando vemos la política como una confrontación, cuando vemos la política como una dimensión
conflictual, inherente a la vida humana, es cuando podemos aceptar la incorrección política como una forma política. Por eso yo insistí tanto en vamos a discutir estos puntos. ¿Qué es la política? ¿No? Claro, si nosotros pensamos la política es ser todos amigos, darnos de la mano, unirnos todos, caminar todos juntos por el mismo sendero y cantarnos el feliz cumpleaños, bueno, evidentemente yo no puedo ser políticamente incorrecto. Yo tengo que ser, no sé, digamos, una persona que le caiga bien a todo el mundo. Ahora, ¿yo puedo mantener la defensa de la verdad queriéndole caer a todo el mundo? No. Yo no puedo mantener la defensa de la verdad queriéndole caer bien a todo el mundo. Entonces, la incorrección política es fundamental para captar jóvenes, hacer recambio generacional, fundamental. Eso es lo que está trayendo los jóvenes y eso es lo que tanto está generando temor en las izquierdas. Actitud propositiva. No, o sea, por más que seamos políticamente incorrectos, nunca podemos quedarnos simplemente en el no. Tenemos siempre que tener un sí, pero un sí a nuestra manera. Por ejemplo, aborto por violación, no, pero mi política pública en casos de violación es esta. Yo tengo muchas ideas, no tengo ahora tiempo para comentarlas, si quieren las comento después en las preguntas, pero mi idea, por ejemplo, para evitar los incestos, mi política pública para tratar de controlar la violencia de hombres contra mujeres. Yo no acepto que se hable de violencia de género, me parece que es un error conceptual, pero sí acepto que existen hombres que le pegan a las mujeres y que las matan incluso, y con eso hay que hacer algo, hay que hacer políticas. ¿Cuál es mi política? Yo no puedo simplemente decir no, tengo que dar también un sí. Los think tanks, hacen falta think tanks. ¿Qué son think tanks? Centros de pensamiento. Son organizaciones que se dedican a pensar, a crear ideas, a crear contenido. Nosotros, lamentablemente, no tenemos demasiados think tanks que operen como think tanks, cuando lo que tendríamos que tener es, por ejemplo, se me ocurre en México, ¿no? Un think tank que ordene una investigación a través de encuestas en todo el territorio mexicano para determinar la opinión pública sobre el aborto. Entonces, esas encuestas, los sociólogos la arman, los sociólogos del think tank hipotético que estoy pensando, se llevan a cabo las encuestas y esas encuestas determinan, por ejemplo, cuántas mujeres están a favor del aborto y cuántas no, cuántos hombres están a favor del aborto y cuántos no. En términos de clase social, las mujeres pobres, ¿cuál es la opinión predominante sobre el aborto? Y las mujeres ricas, ¿cuál es la opinión predominante sobre el aborto? Y de edades, las mujeres jóvenes, las adultas y las ancianas, los hombres adultos, ancianos y jóvenes, etcétera, 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 etcétera. Y empiezo a cruzar datos. Y esto me sirve para dos cosas. Por un lado, se van a llevar una sorpresa, van a ver que los más pobres están más en contra del aborto y los más ricos están a favor del aborto. Se van a llevar otra sorpresa, que es que la mayoría de los mexicanos no está a favor del aborto, y se van a llevar otra sorpresa más, que es que las mujeres están proporcionalmente más en contra del aborto que los hombres. Entonces ahí le arrebatan al sector abortista un montón de banderas, la representación de los pobres, la representación de las mujeres, la supuesta demanda popular por el aborto, se lo desbaratan en un segundo con un instrumento de encuesta pública organizada por un think tank. Pero además, eso es lo que pueden hacer en este caso. Pero en otro caso, o sea, con esos mismos resultados, ustedes ya van a saber a dónde tienen que ir a dar batalla cultural. Claro, si yo veo, por ejemplo, que las universidades es donde más abortismo hay, ya sé que yo tengo que ir a dar ahí mi batalla. Si yo sé que los jóvenes están más a favor del aborto que los adultos, ya sé a dónde tengo que apuntar mi estrategia de batalla cultural. Pero hasta que yo no tenga esos datos, pues estoy un poco que armando estrategias en el aire. Los movimientos sociales. Nuestros movimientos sociales tienen que tener visos de permanencia. Hay dos movimientos sociales, a mi juicio, en estas causas, que son Salvemos las Dos Vidas, o la Ola Celeste también le llaman, y por otro lado, Con Mis Hijos No Te Metas. Hay que fortificar los dos movimientos sociales y mantenerlos en pie. Hegemonizar las redes sociales. Nosotros no tenemos acceso ni a Hollywood, ni a Netflix, ni a los noticieros de las
empresas más importantes de televisión, no tenemos acceso a los mejores diarios, no tenemos acceso a los medios tradicionales. ¿Qué si tenemos, por ahora al menos, acceso a las redes sociales? Tenemos que dominar las redes sociales. Tenemos que organizar en las redes sociales equipos intercomunicados que sean capaces de elaborar, por ejemplo, tendencias en Twitter. Es muy simple armar una tendencia en Twitter. Armo varios nodos de grupos de WhatsApp con distintas personas que están todas comunicadas por un líder de nodo y esos líderes de los nodos están en un grupo como líderes de nodos y se dice, hoy vamos a imponer el hashtag México es pro vida, por ejemplo. Los líderes de los nodos le comunican a sus nodos, o sea, a sus subgrupos de WhatsApp, oigan, hoy a las 7 de la tarde todos tuiteamos México es pro vida. Y en un segundo lo instalaste. Dominar las redes sociales, si se hace de forma organizada, es algo simple, pero hay que organizarse. Y tiene que haber muchos nodos. Cada nodo no puede tener más de 5 o 6 personas, pero tiene que haber al menos, no sé, 30 nodos. Con 30 nodos hacemos un trend topic. Entonces, ¿se puede hacer estas cosas? Sí, hay que organizarse simplemente. Y hay que estar en todas las redes sociales. Yo acá, para que ustedes vean lo que es la importancia de las redes sociales, les voy a dar algunos datos muy rápido, ¿no? Facebook hoy tiene 2.600 millones de usuarios, o sea, casi un tercio de la población mundial. Twitter, 340 millones de usuarios, más usuarios que habitantes en Estados Unidos. 500 millones de tweets se publican por día. YouTube, 2.000 millones de usuarios. Por día se miran 1.000 millones de horas de video. 1.000 millones de horas de video por día. Se suben más de 500 horas de video por minuto. Cada minuto se suben 500 horas de video en YouTube. ¿Se dan ustedes una idea del poder cultural que es esto? Es impresionante. Instagram, 1.000 millones de usuarios. 100 millones de fotos se suben por día. 4.200 millones de likes se emiten por día. 40.000 millones de fotos se han subido desde el año 2010. TikTok tiene hoy 800 millones de usuarios y es la red con el algoritmo más potente. Uno tiene que estar en todas las redes sociales. A mí no me gusta, TikTok me parece horrible, pero estoy y hago un video cada tanto. Twitter me parece una cloaca, lleno de gente muy iracunda, demasiada violencia, pero hay que estar. Yo no estoy en las redes sociales para divertirme, estoy para combatir, porque entiendo que la política es un antagonismo. Entonces, por eso les digo, de acuerdo a la visión de la política que cada uno tenga, va a ser una cosa o va a ser otra. Entonces, alternativas políticas. Y ya cierro con esto. Ver la política en clave agonística. Dejemos de ver la política como un cuento de Caperucita Roja, como un cuentito de Disney. Pues, digamos que Caperucita Roja no era un buen ejemplo porque es bastante conflictivo el cuento, pero como un cuentito de Disney. No, no es un cuento de Disney la política. La política es conflicto. Asumamos que el conflicto es parte de la vida y asumamos que o nos hacemos cargo de ese conflicto u otros se van a hacer cargos del conflicto por nosotros. Si nosotros nos salimos del conflicto, lo único que vamos a hacer es renunciar antes de término y vamos a perder por nocaut la batalla política. Si vemos que la batalla política es agonística, porque la política es agonística, entonces no vamos a tener ningún reparo en ser políticamente incorrectos, no vamos a tener ningún reparo en tratar de realmente enfrentar a nuestro adversario y no tratar de caerle bien, que es lo que ha venido haciendo la centro-derecha cobarde, incluido el PAN, hasta el día de hoy. Tratar de caerle bien a sus adversarios, tratar de ser cool con los progresistas. ¿Por qué? Porque no tienen un concepto agonístico de la política, mientras los progresistas los querían ver muertos a los del PAN. Entonces, es como que yo me suba a un ring de boxeo y mi adversario me empieza a tirar patadas en vez de puños. Y yo lo miro al árbitro, al referee, y le digo, pero estamos haciendo boxeo y me está tirando patadas. Y el referee dice, no, esto es una lucha libre, no es boxeo, hagan lo que quieran ustedes. Y yo, en vez de tirar patadas, sigo tirando solamente puños. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a perder. Me van a reventar. Entonces, eso es lo que ha venido pasando hasta ahora. Segunda alternativa política. Partidos alternativos. Hay que apoyar la emergencia de partidos alternativos. ¿Ustedes creen que es imposible? No, no es imposible. Demasiada gente me dice que es imposible. Hay un ejemplo muy claro que nos muestra que esto no es imposible. España. Vox
En 5 años, nada más que 5 años, Vox es el tercer partido político más importante del país. Tercera fuerza nacional. ¿Cómo empezó este señor que ven en la pantalla, Santiago Abascal, parado en una caja de madera con un megáfono en una plaza, arengando a la gente? 5 años más tarde, es el líder de la tercera fuerza política en España. ¿Cómo llegó ahí? Con incorrección política, mirando la política en términos de conflicto y de agonística, de antagonismos, y con huevos, y sabiendo que lo que él no tenía que hacer era hacer lo que hizo el PP, que viene a ser el PAN de México, o Macri de Argentina, o Piñera de Chile. No tiene que conceder nada a los progres. Los progres son sus adversarios, no son sus primos, hermanos. Son sus adversarios, y al adversario uno lo combate políticamente, en el marco democrático, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que a nosotros nos tendría que mostrar que sí se puede hacer. Lo que faltará son liderazgos, lo que faltará serán voluntad política, habrá mucha comodidad, quizás también habrá comodidad. La gente que dice, no, eso es imposible. Y les mostrás este ejemplo. Ah, bueno, pero ¿y qué tuvieron que hacer para llegar a ser? Bueno, ahí está, tuvieron que esforzarse. Tuvieron que hacerlo desde abajo y pudieron. Y lo último, y esto es lo más chocante de esta charla, populismo. ¿Qué es el populismo? Sáquense el cuentito de Gloria Álvarez de la cabeza, porque Gloria Álvarez no sabe nada de ciencia política. Yo entiendo que los dibujitos de los videitos de 5 minutos que nos explicaban el populismo con dibujitos y con una mujer rubia atractiva eran muy buenos, pero eso es basura. El populismo no es una ideología. El populismo es una forma de construir lo político. El populismo se da cuando la cadena hegemónica termina significando el nombre del pueblo. Eso es el populismo. Claro, es súper abstracto lo que estoy diciendo. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando la articulación de todos los eslabones de nuestra cadena política, de todas las piezas que vamos sumando en nuestra representación, terminan diciendo, oigan, ¿saben qué? Yo soy el pueblo. El pueblo está acá. Y hay gente en la derecha que le tiene asco al pueblo. Y eso es un gran error. La derecha o es popular o no será nunca más. Si la derecha no puede llegar a las clases bajas, humildes, que están en consonancia espiritual con todos los valores que nosotros defendemos, la vida, la familia, la libertad, si no podemos llegarle a esa gente porque nos da asco llegarle a esa gente o porque nos parece gente de segunda, entonces no queda nada por hacer. Este señor hoy le llega a las clases obreras del sur de España. Los comunistas no le llegan a las clases obreras del sur de España, él sí le llega a las clases obreras del sur de España. Porque las clases obreras del sur de España no están preocupadas por el lenguaje inclusivo, no están preocupadas por la marcha del feminismo, están preocupadas porque los inmigrantes le están robando sus trabajos y hoy se ven mejor representados por la derecha. En México yo estoy seguro que las clases humildes no están interesadas en el lenguaje inclusivo, en los pelos en las axilas de las feministas, en la confrontación de los sexos, en el aborto, en el LGBT, no. Están preocupados porque sus familias no tienen para comer, porque sus familias están siendo atacadas, porque sus hijos tienen mala educación, no tienen una buena educación que recibir, nadie se las ofrece, porque le están incluso dejando sin Dios, están dejando a los pobres sin Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Empezar nosotros a tener una voluntad populista en el sentido de vamos a representar al pueblo y vamos a distinguir lo popular de lo elitista. Los que piensan que los grandes males de México son que el travesti no se lo llama por su nombre de ficción, esos son élites, tienen todo resuelto, comen 4 veces al día, sus hijos van a universidades privadas. Ahora, el pueblo está en otra cosa. ¿En qué está el pueblo? Bueno, vamos a representar al pueblo. Y para eso dejémonos de esos videitos de el populismo es malo. No, el populismo fue Donald Trump en Estados Unidos. Populismo es Vox en España. Populismo es Bolsonaro en Brasil. Ahora, populismo también ha sido Chávez, populismo también ha sido Evo Morales, populismo también ha sido Rafael Correa. ¿Por qué? Porque el populismo no es una ideología, el populismo es una forma del discurso político.
cierro con esto, es la forma que se adjudica la representación de lo popular a partir de una cadena hegemónica que se ha constituido como representante del pueblo. Entonces, esta es la última alternativa que yo sugiero. No demonicemos más el tema del populismo como si solamente fuese algo de izquierdas. Hay populismos de derechas y vaya casualidad, que no es ninguna casualidad, los únicos proyectos de derecha que han triunfado políticamente han sido los proyectos populistas. Los proyectos de derecha elitista y aristocrática no han llegado absolutamente a nada, más que a tertulias de café entre ONGs de gente que se junta a perder el tiempo. Bueno, hasta acá llego porque ya me excedí incluso 20 minutos. Yo les agradezco el tiempo y tengo entendido que ahora podemos tener unos minutos de preguntas. Muy bien, Agustín. Vamos a pasar inmediatamente a las preguntas. Como siempre, quien desea hacer una pregunta directa, por favor levanta la mano o coloca su nombre en el chat. Bien, vamos a comenzar aquí con Rosana González, que había solicitado, ¿no?, desde el inicio una pregunta directa. Adelante, Rosana. Y después se prepara Daniel Isaiza. Sí, muchas gracias. Sí, se me escucha, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿no crees que el sistema, bueno, entiendo lo que nos has compartido ahora, pero a nivel global el sistema político con el que contamos, yo creo que ha llegado como un poco a su colapso, no porque no haya servido, sino más bien por el grado de corrupción, infiltración y control de poderes supranacionales que tiene? Entonces, a mí, bueno, lo voy a leer para no divagar. Sí. Se quiere cambiar la constitución de cada país hasta alcanzar una constitución global. Creo que los cambios, creo que hay que hacer cosas diferentes, como creo que todos estamos aquí conscientes de ello, como lo dices tú, para alcanzar resultados distintos. Y bueno, estamos a punto de estar totalmente sometidos en todos los aspectos. Yo creo que si cambiamos las reglas del juego, quedan fuera de la jugada los que no las acepten. Por ejemplo, nuestros soldados y policías de nuestro lado, evidentemente, antes de que los sigan infiltrando con ejércitos extranjeros, pienso que somos la última generación que puede hacer un cambio por el lavado de cerebro de las nuevas generaciones y creo que debe de ser radical. Mi propuesta es, más bien, creo que debemos de proponer una constitución global y contagiar a nivel mundial, así como se contagió la revolución, bueno, en su momento, bueno, así nosotros la contrarrevolución, pero pienso mucho en la democracia antigua, de la Grecia antigua, obviamente con sus actuales cambios, pero creo que si les funcionó 200 años o no sé cuánto, podremos hacer células de 300,000 habitantes, motivar mucho la soberanía, nuestra tecnología, nuestras escuelas, nuestra salud, nuestra moneda, que cada, por ejemplo, sugerencias como que cada familia sacara su propia moneda de acuerdo a su trabajo, cosas así, o sea, que vayan cortando todas esas fuentes que nos tienen sometidos y que a veces parece como, yo sé que suena un poquito como descabellado y soñador, pero pues me siento en la libertad de compartir este cúmulo de ideas. Muy bien, Roxana. Mira, a ver, pensar en una constitución global sería algo muy peligroso. Yo creo que hacia algo de eso vamos con la Agenda 2030. La Agenda 2030, digamos, va a tener en algún momento, creo yo, más poder que las propias constituciones. De hecho, ya ha pasado que muchas constituciones han incorporado los derechos humanos de la ONU como superiores incluso al poder de la constitución de sus propias naciones, o al mismo nivel, por lo menos. Argentina es un caso, Guatemala, República Dominicana es otro caso, República Dominicana es otro caso. Entonces, digamos, ya hay un caminito armado hacia una especie de constitución global. Nosotros no tenemos que proponer otra constitución global distinta. Lo que nosotros tenemos que hacer, a mí me parece, es combatir las pretensiones de que puede haber algo que se llame constitución global. Te cuento un dato que me parece súper interesante, ya que hablábamos de culturas. El mundo es riquísimo culturalmente y no tenemos que unificarlo. No es cierto que todos tenemos que ser uno, que cada pueblo se haga cargo de su destino. Cuando se juntaron, cuando la ONU estaba trabajando en el tema de la declaración de
derechos humanos, se convocaron a intelectuales, filósofos y religiosos de todo el mundo. ¿Vos pensás que hubo algún acuerdo? No hubo ningún acuerdo. Era gente que miraba el mundo de una forma tan distinta que la ONU ni siquiera quiso publicar el desacuerdo terrible que había habido en esas reuniones que tenían por objetivo establecer derechos humanos que fuesen aceptados por todos. Y las culturas son tan distintas que ni siquiera podés instituir derechos humanos que sean realmente aceptados por todo el mundo, mucho menos vas a poder instituir una constitución global. Nosotros tenemos que defender la soberanía de nuestros países, después, digamos, ir reduciendo el peso del Estado con el tema de las monedas y todo esto que vos contabas, eso ya es para otra fase, que puede estar muy lejos, yo creo todavía. Lo que es inmediato en este momento es combatir los intentos de someter a nuestros pueblos a intereses y políticas que son foráneas, que son extranjeras. Entonces, ¿cómo se combate eso? Bueno, con batalla cultural y con batalla política, porque el día que vengan a decirte vamos a reformar la Constitución, vos vas a querer tener muchos políticos patriotas en el Congreso Nacional. Yo no sé cómo se reforma la Constitución en México, pero en Argentina necesitan 2/3 del Congreso Nacional. Si el día de mañana vienen a querer cambiar la Constitución argentina, pues entonces yo deseo tener mayoría patriota, porque si no, yo sé la que se me viene. Entonces tenemos que mantener nuestras luchas culturales, pero además esforzarnos por tener representantes de nuestros lados en los espacios de poder, que son en definitiva los que terminan repartiendo las cartas del juego, ¿no? Así que bueno, gracias Roxana por tu intervención, muy interesante. Gracias, Agustín. Daniel Isaiza, adelante, y se prepara Rebeca Arrieta para la siguiente pregunta. Tu sonido, está muteado. Daniel. Adelante. Agustín, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy buenas. Te tengo 3 preguntitas muy sencillas. La primera es, digamos, en ese orden de ideas de continuar la batalla cultural, ¿qué libro recomiendas inicialmente para empezar a leer y, digamos, empezar a estructurar bien las ideas? La segunda de esas es, hay un tema muy importante, pues, que es el tema de la cultura de cancelación, que, pues, digamos, sobre el tema te he escuchado hablar bastante, pero además, digamos, de participar activamente en las redes sociales, ¿cómo más podemos empezar a competir con las Big Tech? Y la tercera es, ahorita con todas las restricciones a las libertades continuas que hay en la mayoría de países, ¿cómo podemos hacer política, digamos, de una manera fuerte con las constantes cuarentenas que hay? Bueno, a ver. Libros para la batalla cultural, número 1. Mira, yo estoy por sacar un libro en 2 o 3 meses. 2 meses creo que ya va a estar listo, que el título va a ser precisamente La batalla cultural. No hay libros que se dediquen fundamentalmente a ese tema. Yo te puedo recomendar libros sobre el tema de cultura, no sé, por ejemplo, sobre las concepciones, sobre distintas concepciones de cultura. Hay un libro que se llama Cultura, de Terry Eagleton, Eagle como águila, Eagleton, o por ejemplo, hay otro que se llama La cultura como praxis, de Simon Bauman, Bauman con B grande. Esos, bueno, sirven para entender qué es la cultura, pero del tema de batalla cultural, mira, hay uno que salió hace poco, que es de Pedro Baños, un español, que se llama El dominio mental, la geopolítica de la mente. No es estrictamente hablando de batalla cultural, pero tiene que ver con cómo te controlan la mente. Entonces sí tiene que ver algo con eso. Y después, si te interesan los temas tecnológicos tipo Miklos Lukács, el libro que a mí más me ha gustado, que he leído en los últimos meses, es este, se llama La siliconización del mundo. La siliconización del mundo, de un francés que se llama Eric Sadin, con S, Sadin. Esto está interesante porque empezás a ver cómo las tecnologías empiezan a dominar técnicamente tu cultura, ¿no? Y tu mente.
Entonces, bueno, esas son algunas recomendaciones y si no, espérate un poquitito que ya va a salir el libro mío en 2 meses. Ah, y acabas de salir uno de Pablo Muñoz Iturrieta que puede tocar algo parecido. No me acuerdo ahora el título, pero si buscas sus redes sociales está publicado la tapa del libro. Y voy a tener un vivo en breve con él. Bueno, segunda pregunta. La cultura de la cancelación. ¿Cómo evitar la cultura de la cancelación? Ahí dicen la cultura de Eliot. Sí, es bueno también. A ver, ¿cómo evitar la cultura de la cancelación? Hay que ser vivos y en el sentido de si sabes que algo te va a generar una censura, entonces no lo subas. O sea, no vas a perder tu cuenta, o sea, bájale un cambio, ¿no? O sea, da el mismo mensaje, pero con alguna censurita, alguna autocensura para que no te exponga a que sea censurado. A mí hubo un tiempo donde me censuraban siempre, me cancelaban siempre y después fue, digamos, un poco más llevadero porque ya le encontré la forma de ir burlando un poco el sistema. Ahora, la cancelación en otros lugares, bueno, yo estoy cancelado de los medios de comunicación y ahí yo ya no puedo hacer nada, es decir, yo no tengo amigos que sean dueños de medios de comunicación, me odian en general los medios de comunicación, por lo tanto ya no me llaman nunca más. Entonces, ¿qué hago? Bueno, monto mi canal de YouTube y en mi canal de YouTube le doy una potencia y una manija tremenda para que el canal funcione y llegue mi mensaje a mucha gente. Y trato además de combinarlo con redes sociales para ir llevando siempre nuevo público. Entonces, sí, te van a ir cancelando de algunos lugares, eso es inevitable, pero siempre tenés que, en vez de tirar la toalla, ver a ver cómo podés tapar el bache. Bueno, me sacaron de acá, entonces ahora ¿por dónde voy a entrar? Bueno, voy a entrar por acá. Y además hay una idea que ya es para hacer en grupo, que es, bueno, están cancelando, estamos en cultura de la cancelación, bueno, saca los memes a la calle. No los podés publicar en las redes sociales, sacalos a la calle. Sacalos al mundo offline, sacalos del mundo online y ponerlos en el mundo offline. El famoso cartel político, el afiche que con pegatina lo vas a pegar, un graffiti, lo que sea, un autobús, como hazte oír, sacar los memes a la calle sería algo revolucionario. Todavía no se ha hecho, pero hay memes muy divertidos que deberían salir en autobuses, como salió el autobús de hazte oír con esa consigna. Eso sería revolucionario. Saldría en todos los medios de prensa, todos. Pero tiene que ser un meme, ¿no? Un meme divertido, bien ingenioso. Y lo tercero que me preguntaste fue sobre cómo hacer política en las cuarentenas. Mirá, puede ser difícil porque uno no se puede movilizar, pero también puede presentar una oportunidad. ¿En qué sentido? Yo no sé cómo están las cosas en México. Creo que están un poco más tranquilas que en Argentina, en el sentido de que no hay tanto autoritarismo del gobierno. Acá nos encierran durante meses, revientan, ¿cómo se dice? Revientan a los comerciantes. Acá el partido que realmente salga a decir se acabaron las cuarentenas, salimos todos y se plantea una especie incluso de revolución social en la cual se viola sistemáticamente la cuarentena entre todos, ese partido sería catapultado al éxito. Ahora, para hacer eso, y te tenés que arriesgar a que alguien puede terminar preso, evidentemente. Pero, digamos, posibilidades en la cuarentena de hacer cosas grandes, hay. El tema es, bueno, a ver quién la toma. Y yo no conozco la realidad de México, por eso no sé si esto funcionaría en México. En Argentina funcionaría sin lugar a dudas. A ver, ¿qué van a llevar? ¿Presos a 10.000 personas? ¿Van a poner presas? No, imposible. Pero lo generaste desde un nuevo partido político y ese partido político creció en su popularidad en un segundo. Así que si bien la cuarentena y la pandemia es un mal contexto para hacer política, bueno, a todo mal creo que se le puede extraer alguna buena oportunidad también. Así que bueno, gracias Daniel, muy amable. Vale, muchas gracias, Agustín. Gracias. Gracias, Agustín. Rebeca puede tomar la palabra y se prepara Felipe Amaya, por favor. Gracias, Agustín. Buenas tardes. Estuvimos con Juan Dabdú en la Universidad de La Salle cuando no quisieron darte el espacio. Me acuerdo de vos, Rebeca. Claro que me acuerdo. Mi observación es que ahora con el tema que marcas de la hegemonía, aquí en México el movimiento Misión Rescate México se ha puesto en contacto con otras organizaciones y se creó, a lo mejor conoces, Sí por México.
Sí por México buscó que se aliaran los partidos contra Morena, PAN, PRI y PRD. De alguna manera para quitar precisamente hacer contrapeso en las próximas elecciones y que los de Morena no estén avasallando las decisiones de las políticas públicas, porque creemos que es ahí donde se debe dar en este momento la batalla. Para ello, pues dejamos a un lado nuestras diferencias y por eso buscamos estas alianzas. Ahora yo encuentro que entre los temas que se quedaron fuera y que se quedó no meter son el del aborto, la lucha por la vida, que se guardaran esos temas por un bien mayor y también votar por un menor mal, aunque no me encante mucho el candidato, ¿verdad? Pero finalmente, si no hacíamos esto, finalmente no vamos a tener congreso, no vamos a tener INE y quizá ni vamos a tener votaciones próximamente, ya jamás. Entonces yo quiero saber tu forma de ver. Ahora estamos ya en pláticas con Frena para también unirnos en contra de AMLO, pero cada quien en sus caminos, no nos vamos a mezclar, cada quien en sus autopistas. Y yo he observado que la mayor problemática que se da es con los mismos compañeros pro vida católicos, donde no están dispuestos a ceder siquiera para unirnos y luego ya vamos a hacer la lucha juntos o cada quien por su ruta. Quiero saber tu opinión. Gracias. Sí, yo creo que en una situación como esta, lamentablemente, a ver, hay otra definición linda de la política, que es que la política es el arte de lo posible. Entonces, claro, a mí me encantaría que la situación fuese otra y que tuviésemos un Santiago Abascal y un Vox en México a quien poder ayudar, pero no lo hay. Y no lo hay en gran medida porque no se piensa a largo plazo. Siempre se está... Miren, mira, a ver, yo he ido a México varias veces en contextos electorales. Yo esta película ya la conozco. Yo fui a México en la época en que no sabían si apoyar al PAN o al PRI y que se estaban peleando porque a ver si era Anaya o si era el otro, ¿no? Y era un lío terrible. Y al final no ganó ni uno ni otro, quedó AMLO. Y ese es el cortoplacismo, ¿no? El cortoplacismo de siempre llegar tarde a todo. Claro, llegamos tarde otra vez. Bueno, no vamos a poder elegir la mejor porción. De hecho, vamos a tener que elegir la porción, la última que quedó sobre la mesa. Pues ya las otras se las agarraron todos. Entonces, es lo que hay. Es la porción que me quedó. Mejor eso que nada. Y sí, yo en una situación así estoy tratando de pensar, si yo tuviera que apoyar, por ejemplo, a la gente de Macri en contra de los Kirchner o darle la victoria a los Kirchner, y pues me tengo que tapar la nariz y apoyar a la gente de Macri. O por ejemplo, algo similar pasó ahora en Ecuador. Era o la vuelta del correísmo, del candidato de Rafael Correa, en un balotaje, en una segunda vuelta, o un empresario llamado Lasso, que no se sabe muy bien si es pro vida, si no es pro vida, si es pro LGBT, si no es pro LGBT, pero en una situación así lo que tenés que hacer es, bueno, esto es lo que hay. Yo tendría que haber llegado antes con un candidato potable que me representara, no lo pude hacer, bueno, ahora hay que dirimir entre lo posible. Y esto es lo posible. Entonces, siempre y cuando ese apoyo se dé al corto plazo, diciendo, bueno, esto es para que AMLO no tenga este poder, está bien. Pero al día siguiente ya hay que ponerse a trabajar para una tercera fuerza. Claro. ¿Se entiende? Pues si no, todos los años van a ser lo mismo. Por eso entre las alternativas que yo les puse ahí, decía, un partido alternativo. Pero eso lleva muchos años. Esto no se hace en 6 meses. O sea, no es que, bueno, 6 meses antes de la próxima elección yo voy a armar mi partido. No, lo tengo que armar a partir del día siguiente que yo me tuve que tapar la nariz para apoyar a candidatos que yo sé muy bien que no son de los míos, pero por lo menos van a mantener un contrapeso de poder y van a evitar una dictadura en México, por ejemplo. Entonces, mi sugerencia en ese caso es ver la política como el arte de lo posible, aunque lo posible sea una cloaca, es mejor que lo peor, que es, en este caso, AMLO, ¿sí? Con lo cual, bueno, creo que esa sería mi respuesta. Ahora estamos jugando el corto plazo, pero de una buena vez hay que ponerse a jugar a largo plazo también. Gracias. Gracias a vos, Rebeca. Y perdón, cuento algo que me hizo acordar Rebeca. Cuando Rebeca dice que nosotros nos conocimos en un salón
en el cual dimos una conferencia porque de la Universidad La Salle me cancelaron, tiene que ver con lo que había preguntado recién, me parece que Daniel era. ¿Por qué? Porque claro, me cancelaron a mí en una universidad donde me habían dado un aula para 40 personas y gracias a esa cancelación hicimos tal escándalo público que al día siguiente un auditorio de 300 personas estaba abarrotado de gente, ¿te acordarás, Rebeca? Claro. Entonces ahí está cuando de un mal uno puede sacar un bien. Si uno es astuto, de un mal que le quieren hacer a uno, uno puede sacar un bien. Y de una cancelación, uno puede terminar teniendo más visibilidad de lo que hubiera tenido si no lo hubieran cancelado, ¿no? Todo depende de la astucia. Gracias. Muy bien, gracias. Felipe Amaya, me parece, es el siguiente y se prepara Rosana Duchenne ya para una de las últimas preguntas. Muy Adelante. buenas tardes a todos. Muy buenas tardes ¿Qué tal, a todos. Felipe? Excelente, Agustín. De antemano, agradecerles por la oportunidad de pertenecer a esta charla y el honor de conocer al señor Agustín Laje, fiel seguidor de ustedes, de sus libros, y actualmente leyendo el libro negro de la Nueva Izquierda. Señor Agustín, yo tengo dos preguntas. La primera sería, teniendo en cuenta que el discurso socialista y comunista está compuesto por un alto nivel emocional y sensitivo, ¿qué consejo darías para la construcción de un discurso de derecha que genere la empatía necesaria para la movilización de masas y así ganar la batalla cultural? Esa sería mi primera pregunta. La segunda es sobre la hegemonía. En Colombia tenemos un gran problema, que es que acá nunca ha gobernado la izquierda. Entonces, la izquierda tiene un argumento clásico en el que dice es que nosotros no somos lo mismo que Chávez, no somos lo mismo que Maduro, no somos lo mismo que Castro. Entonces, Colombia no ha tenido esa experiencia desastrosa del socialismo. Siempre ha estado en una socialdemocracia con partidos de derecha o de centro. Entonces, respecto a la hegemonía, en estos momentos es claro que vamos para el socialismo. Petro está muy avanzado en las campañas políticas, en el poder político. Y mi pregunta como tal es si la articulación para la hegemonía, si la articulación es necesaria de los partidos nuevos, ¿cierto? De estos partidos alternativos de derecha, es necesario que se articulen con esos partidos de derecha que están actualmente en el poder. ¿Cómo sobrellevar esa pérdida de credibilidad que nos da el enlazarnos con estos partidos políticos actuales que han perdido tanta popularidad en el país? Y muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Felipe. Muy buenas las dos preguntas. Efectivamente, la emoción es un componente extremadamente importante de la política. Es decir, los griegos ya sabían muy bien que el hombre no era solamente logos, era también patos, o sea, pasión. La pasión, los sentimientos de la pasión son fundamentales para la teoría política incluso. En la teoría política se dice que hay dos sentimientos primarios de lo político. Uno es el miedo y el otro es el entusiasmo. No es casualidad que hoy estemos todos muertos de miedo por el coronavirus, mientras el autoritarismo va creciendo sin cesar, precisamente va creciendo cada vez más cuanto más miedo tenemos. Cuanto menos miedo tiene la gente, el autoritarismo menos puede crecer. Eso es porque el miedo es un sentimiento, insisto, primario de lo político. Y el entusiasmo es otro sentimiento primario, el entusiasmo de saber que podés ganar. El entusiasmo de saber de que estás bien en las encuestas, que tu candidato está bien, eso te moviliza políticamente, ¿no? Por eso hay que mantener, en nuestro caso, sobre todo un discurso de entusiasmo y un discurso de miedo, en el sentido del miedo que nos da que gane AMLO y del miedo que nos tendría que dar que gane Petro en Colombia. Entonces, jugar con la psicología política es importante. Y para eso hay que tirar por la borda una frasecita, también de estas frases armadas que suenan lindas, pero que no son reales, que dice así: dato mata relato. ¿No? La han escuchado seguramente. Dato mata relato. No, no es cierto que el dato mate el relato. Es decir, es cierto que lo puede contraargumentar, que lo puede desnudar, pero el relato tiene una potencia emotiva
que va mucho más allá del dato. ¿Ustedes piensan que yo le puedo dejar de hacer, digamos, ser abortista a un pañuelito verde simplemente por mostrarle las cifras y mostrarles de que, por ejemplo, el aborto clandestino llevaba a la muerte a 18 mujeres por año en Argentina y que todo lo que le dijeron era mentira, de que miles de mujeres se morían por año? Yo les puedo mostrar y le puedo poner en la cara el dato y ella no va a sacarse el pañuelito verde, porque su adscripción política no está fundamentada en datos, sino en patos, o sea, en pasión, en pasión. Entonces, ahí es donde la derecha necesita un relato. El relato tiene que ser apuntalado con datos, pues si no estaríamos mintiendo, si no estaríamos siendo como lo que hacen ellos. Nuestro relato tiene que tener la virtud de tener un respaldo en datos, pero tiene que ser un relato que movilice. Tiene que ser, por ejemplo, el relato de Vox es un relato movilizante, es volver, digamos, devolverle España a los españoles, ¿no? Es España de los españoles, lo que quieren entrar, entren bajo nuestras reglas, pero España es de los españoles. Bueno, eso es relato, eso no es dato, eso es relato. O por ejemplo, Make America Great Again, el discurso el eslogan de Donald Trump. Eso es relato, y un relato que está fundamentado en un sentimiento. ¿Qué sentimiento te parece que es, Felipe? ¿El sentimiento del miedo o el sentimiento del entusiasmo? El entusiasmo. Totalmente, y fíjate cómo funcionó. Y ahora, en cambio, hay muchas otras campañas que se hacen a través del sentimiento del miedo. Pero cuando uno empieza a ver así la cosa, se da cuenta que tiene que ir jugando con las dos cosas, ¿no? Entonces, relato, importantísimo, con datos, pero también con sentimientos. Esos sentimientos pueden apelar a muchas cosas y esos sentimientos tienen que ser de acuerdo a cada lugar. Yo no puedo tener éxito con el eslogan de Vox en Estados Unidos o no puedo tener éxito en España con el eslogan de Trump. En cada sitio se hace un estudio sociológico y politológico para saber por dónde tiene que ir el relato, ¿no? En el caso de Colombia se me ocurre que se puede jugar con el tema de las FARC y el miedo que nos dan a todos las FARC. Y ahí se mete un relato de miedo y un relato de entusiasmo en el sentido de, no sé, se me ocurre, devolverle a los colombianos el orgullo de pertenecer a esta nación, qué sé yo. Te estoy hablando en voz alta, tendría que conocer mejor la realidad de tu país. El segundo punto que me preguntabas sobre la hegemonía, vos me dijiste, Colombia está yendo al socialismo, yo te diría, ya está en el socialismo. O sea, ya está en el socialismo porque culturalmente ya es socialista Colombia. Ya se han tomado todas las instituciones culturales, la hegemonía ya es socialista y lo que está pasando ahora es una traducción de una victoria cultural en una victoria política. La victoria de Petro va a ser el resultado de una victoria cultural que ya se ha obtenido. Esto no significa, bueno, entonces yo ya no voy a dar más lucha cultural, no, porque la lucha cultural es perpetua, no es como una elección, perdí y se acabó el juego, no, es perpetua, pero como ellos han venido llevándola durante mucho tiempo, muy bien lo han hecho además, pues entonces ahora el resultado es que Petro tiene muchas posibilidades de llegar al poder y al mismo tiempo la centroderecha había ya absorbido toda la agenda cultural del progresismo. Yo conozco un montón de gente del centro democrático que me comenta de que no están en absoluto interesados en ningún tema cultural. Hubo gente muy buena que me quiso llevar a mí a dar cursos para los políticos del centro democrático y después resultó que les dijeron, no, esos temas ni nos interesan, acá esos temas no son parte de la derecha, no son nuestros. Mentira, si después terminan aplicando las mismas agendas de la izquierda. No es que no son tuyos, es que no te animás a dar esa batalla, ¿no? Entonces, yo creo que ya están en el socialismo, ya piensan como socialistas y por eso van a votar a un socialista. Y vos me preguntabas por la credibilidad. Yo creo, a ver, un análisis a largo plazo es no hay que aliarse con la derecha que está alicaída, que ha incluso traicionado a sus electores. Hay que hacer un esfuerzo para tratar de crear una tercera fuerza y eventualmente, a ver, es que esto es muy difícil porque yo tengo que conocer bien la realidad colombiana, he ido muchas veces, pero eso no significa que la conozca bien. Pero, a ver, una tercera fuerza de derecha podría de existir, ¿no? Pues tampoco se puede hacer tan rápido. Usted tiene las elecciones creo que en junio. Entonces, un poquito más adelante. Pero, ¿cuándo son? 2022. ¿Para cuándo? 2022. Para el otro año. 2022, ok. Hay tiempo entonces. Aunque es cierto que con pandemia es difícil, pero bueno, suponte que se puede armar una tercera fuerza de derecha
y después se hace una alianza, una coalición con el Centro Democrático, y vos me decís, ¿y la credibilidad? Bueno, lo que pasa es que esa tercera, sí, hay que poner muchas cosas en balanzas. Hay que poner en balanza que si no viene Petro, y hay que poner en balanza también que si no siempre estamos jugando el corto plazo y dándole la victoria a los cobardes. Yo lo que haría es, suponte que esa alianza tiene éxito, al día siguiente nomás yo corto mi relación con esa alianza y digo, he mantenido esta alianza por un interés supremo, superior a nuestras voluntades, que era la de evitar el comunismo en Colombia. Pero desde hoy mismo, somos enemigos tanto de los comunistas como de los cobardes, ¿no? Yo creo que la gente no se lo tomaría mal a eso. Si uno lo sabe explicar bien, con un relato bien armado, incluso cuando uno hace la alianza diciendo, miren, yo solamente hago esta alianza sabiendo que al día siguiente yo rompo. Es más, uno lo puede incluso anticipar. Entonces, ¿de qué te van a acusar? ¿De falta de credibilidad? No, si yo estoy diciendo, esta gente no soy yo, no tiene nada que ver conmigo, pero me van a servir simplemente para que el comunismo no entre en Colombia. Al día siguiente yo me dessalgo de esta coalición. Sería interesante poder plantearlo así, se me ocurre. Así que bueno, muchas gracias, Felipe. Y yo lamentablemente ya no tengo, a ver, se me ha pasado el tiempo, me he pasado ya 10 minutos. Si la última intervención es muy al grano, la podemos tomar, porque yo en 7 minutos tengo una entrevista que me tienen que hacer desde un canal. Rosana, ¿puede ser una pregunta breve? Claro, claro que sí. Gracias, Diego. De nada. Buenas noches, Agustín. Un Buenas saludo noches. desde Bolivia. Aquí lo vimos con María Galindo en La Paz. Ah, sí, claro. Sí, Un fue beso épico. grande. Un abrazo grande. Bueno, la pregunta para no quitarle el tiempo es la siguiente. En tema de estrategia, nosotros en Bolivia no tenemos derecha, no existe. Entonces, hay muchos jóvenes, me incluyo, nosotros tenemos justamente un think tank que estamos tratando de equipar, digamos, para esta batalla, porque hemos entendido que es lo más importante. Y nos preguntamos lo siguiente, hay mucha, creo que disyuntiva dentro de nuestro equipo con el tema del populismo. ¿Por qué? Porque el populismo en la situación en la que estamos nosotros muchas veces toma temas del indigenismo, del ecologismo, y quisiera saber, Agustín, ¿cuándo el populismo se convierte en algo malo como estrategia política? Eso. Gracias, es una pregunta súper difícil, súper difícil. A mí no me gusta decir que el populismo es bueno o es malo. O sea, bueno o malo moralmente o políticamente. Moralmente, yo en este sentido separo, en este análisis que voy a hacer, lo moral de lo político. En el sentido de, voy a analizar lo político en términos de la posibilidad que me da de acceder al poder. Nuestros países valoran lo popular. Nuestros países valoran lo popular y en la democracia, por definición, se valora lo popular. De hecho, si vos te pones a pensar, la propia palabra democracia está compuesta por la palabra demos, y el demos es el pueblo, ¿no? Entonces, el problema es que el populismo ha sido usado por la izquierda. Y el contenido del discurso populista ha sido de izquierdas. O sea, indigenista, ecologista, feminista, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros podemos tener un discurso populista de derecha, en el sentido populista de que reclame la representación del pueblo. O sea, que reclame de que en verdad el pueblo somos nosotros y no ellos, ¿sí? Y ese discurso tendría que incluir a muchos, así como ellos incluyen feministas, indigenistas, ecologistas, como vos me mencionabas, nosotros podemos incluir católicos, evangélicos, mormones, padres de familia, empresarios, que sean empresarios honestos y que estén bregando por la libertad. Podemos incluir jóvenes que están rebelándose contra el adoctrinamiento en sus universidades, dependiendo el clima de cada lugar. Claro, Vox puede incorporar en su discurso populista, por ejemplo,
a las clases obreras que están padeciendo la emigración ilegal. Trump pudo hacer lo mismo en Estados Unidos. Ahora, ustedes no tienen migración ilegal como para decir, bueno, vamos a... Pero ustedes pueden empezar a detectar cuáles serían los grupos potencialmente representables por un discurso populista de ustedes y empezar a armar en una especie, ya que tienen think tank, armen una especie de pizarra donde tratan de ir a medida que se les vayan ocurriendo, mira, nuestro discurso podría representar, no sé, te tiro cualquier cosa, tenemos una comunidad de mormones de no sé dónde, bueno, mira, los mormones, podría ser. A ver, ¿qué otro puede ser? Bueno, hay tribus indígenas que son conservadoras, por ejemplo, que tienen modos de vida conservadores. Bueno, ¿cuáles tribus son? Bueno, esta. Y las ponemos. Tenemos las iglesias evangélicas, bueno, las ponemos también. Entonces, ¿cómo con todos esos actores yo le puedo dar una forma de decir, esto es el pueblo, ¿no? A ver, acá tengo el pueblo. Acá tengo el pueblo. Y esa sería la operación populista que hay que hacer al último, que hay que hacer como último paso, ¿no? Es difícil, obviamente, es un trabajo de muchos años, pero lo primero que uno debería hacer es decir, no, lo que ellos llaman pueblo son élites. Los LGBT son élites. Sí, son poquititos y están encima financiados por élites internacionales. Y ahí empezás a mostrar quiénes los financian. Los abortistas, ¿son el pueblo los abortistas? ¿Cómo? Fíjense, Planned Parenthood les tiene que estar dando dinero para que militen. ¿Cómo que son el pueblo? No, el pueblo son las madres de familia que aman a su familia, aman a sus hijos y que defienden la vida. Ese es el pueblo. No son esas mujeres que vienen financiadas por Planned Parenthood. Esas son agentes de una organización extranjera. Entonces ahí jugás con esa idea, ¿no? Lo foráneo versus lo local. Se lo invertís, se lo das vuelta. O, por ejemplo, los grupos indigenistas que responden a Evo Morales. Ellos responden al Estado. Ellos no son el pueblo, ellos son parte del Estado. Son parte de la clase política, no son sociedad civil, son clase política, ¿no? Entonces, uno le busca así, yo ahora estoy pensando en voz alta, pero esto da para que vos con tu think tank muy pacientemente vayan haciendo este proceso de identificación y de articulación. Ver qué tienen en común, porque vas a tener que empezar a buscar cosas en común en todos esos actores. No es simplemente buscar actores así como quien, no, después el rompecabezas se arma, perdón, el rompecabezas lo tengo que armar y eso se llama hegemonía. Gracias. Gracias.